tenemos hoy a dos grandes expertos en la materia. Concretamente tenemos a Philippe Díaz, que es miembro del grupo técnico, experto de FRAC sobre sostenibilidad, sobre informe, sobre divulgación de sostenibilidad, perdón. Y también tenemos a Lourdes Arias, que es consultora de sostenibilidad corporativa, experta en normativa y que lleva ya 1 año y medio trabajando en la aplicación práctica con compañías. Así que con Lourdes y Philippe vamos a tener hoy esta conversación sobre este tema y posteriormente les voy a dar el paso para que puedan ya presentarse y empezar este debate y conversación. Para poner un poquito de contexto al tema que hoy vamos a abordar, simplemente muy breve, porque estoy seguro que ya muchos de vosotros tenéis esta información, aclarar un poco cuáles son los objetivos de la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa, más conocida por sus siglas en inglés CSRD. Concretamente, esos objetivos son los de estandarizar los informes de sostenibilidad. Hasta ahora hemos venido haciendo prácticas en información de sostenibilidad de forma voluntaria, con estándares de forma que eran voluntarios, pero la Unión Europea, en un conjunto de normativas, ha avanzado en la estandarización de estos informes. ¿Con qué objetivo? Con también el objetivo de proporcionar transparencia sobre los riesgos, oportunidades e impactos vinculados a la sostenibilidad empresarial. De esta forma, las empresas no solamente van a tener, de algún modo, un informe verificado, sino que también van a poder comparar la información entre empresas y eso va a ser una herramienta muy útil para todos los grupos de interés que querrán ver realmente cuál es el desempeño de las empresas en materia de sostenibilidad. Cabe decir también que esta normativa tiene un objetivo y se integra dentro de un conjunto de normativas en la Unión Europea que tiene un objetivo de facilitar también la transición sostenible en Europa, con el objetivo de ofrecer, sobre todo a las entidades financieras, una información que sirva en la análisis de riesgos financieros para la concesión de préstamos y financiación a las empresas. Por lo tanto, es muy relevante. Hasta ahora hemos tenido en Europa una información financiera totalmente estandarizada, rigurosa, que servía a las empresas para poder básicamente tomar también decisiones estratégicas y ahora vamos a tener ese mismo nivel de calidad y rigor para los informes de sostenibilidad. Por otro lado, ¿cuál es el alcance de esta normativa? Esta normativa va a afectar a las compañías de la Unión Europea que cumplan 2 o 3 de los siguientes requisitos, tengan más de 250 empleados, 50 millones de euros de ingresos netos o 25 millones de euros de balance. También a pymes cotizadas o filiales de grandes empresas o pymes cotizadas operando en la Unión Europea. Su aplicación tiene un abanico amplio que va desde 2024 a 2029 dependiendo de estos criterios de aplicación y del tamaño. Voy un poco también a explicaros cuál va a ser la estructura de este talk. La estructura de este talk, básicamente vamos a abordar 3 grandes temas. El primer tema primero es entender en qué momento nos encontramos en la aplicación de la CSRD, en qué momento estamos, cuál es también esa evolución esperada y también vamos a ver y evaluar desde la perspectiva del asesoramiento a las compañías cómo están evolucionando esos servicios de sostenibilidad vinculados al asesoramiento empresarial. Por otro lado, ya vamos a entrar en lo que sería un elemento que es básicamente entender los pasos claves y las recomendaciones prácticas para la aplicación práctica de la CSRD dentro de las compañías. En esos pasos claves vamos a destacar 3 grandes elementos. 1, la identificación de temas materiales. 2, vamos a identificar también cómo aquellas prácticas en el proceso de consulta a partes interesadas. Y tercero, también un elemento vinculado al proceso de evaluación de doble materialidad. Por último, también vamos a querer abordar alguna reflexión sobre ese proceso de gobernanza y gestión de la información que habéis destacado como uno de los principales desafíos y al final haremos una reflexión vinculada también al digamos, valor estratégico que puede tener la implementación de la CSRD. Por los resultados que habéis compartido, básicamente estamos viendo que tiene un elemento de reporting, pero recordar que la aplicación de la CSRD va a generar muchos datos para las compañías, va a generar mucha información, que si somos también capaces de cerrar ese gap entre el reporting, pero luego utilizar esa información y esos datos para nuestro desarrollo estratégico, también va a tener un valor en competitividad. Vamos a reflexionar sobre ello y cómo se está percibiendo ese tema también en las empresas. Así que con esta introducción ya voy a dar paso a Lourdes y a Philippe y quería daros paso con una primera pregunta.
si os parece bien, vamos a dar paso vamos a darle la palabra a Philip y básicamente, Philip, ¿cuál es el estado actual de la implementación de la CSRD en la Unión Europea? ¿No? ¿Nos puedes dar primero una visión general? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Sé que hay algunas inquietudes porque no se ha traspuesto esa directiva en muchos países todavía y eso está generando bueno, pues una cierta inquietud. Así que danos por favor esa visión. Pues sí, primero gracias para la invitación. Y pues lo que puedo decir en general es, hace unos días la Unión Europea o la Comisión Europea ha enviado una carta a 17 países que todavía no han progresado o no han acabado con el proceso de transposición de la CSRD a nivel nacional, y eso crea mucho incertidumbre, ¿no? Y también por las empresas que están preguntando también a mí, oh, ok, ¿tenemos que aplicar esta ley o no? Y pues también hay unos cambios o unos ajustes que hacen los gobiernos a nivel nacional y pues específico al país, que nada más aplica a las empresas que están pues tienen sus operaciones primeramente o su headquarter por ejemplo, Madrid. Y puf, al final eso causa problemas por las empresas que aún no saben qué son los cambios que hacen los gobiernos a nivel nacional o las cosas añadidos a nivel nacional. Y pues eso es que puedo decir en general, y también hay empresas ahora que están aplicando la ley un año antes. Por ejemplo, empresas grandes como DHL ya están publicando sus reportes según los estándares. Pero también hay empresas que dicen, oh, ni sabemos que al final la ley va a aplicar, o que tenemos que preparar los reportes porque el ambiente político se puso un poco caótico, y como tal vez han escuchado la ley contra la deforestación ahora, lo están, podríamos decir, destruyendo poco a poco. Primero lo hacen más tarde, después dicen, ok, ya no. Es un proceso que hemos visto antes. Pues hay empresas ahora que piensan que no tienen que hacer nada porque es como un poco un casino, un gambling, ¿no? Sí, Bueno, vemos entonces, Philip, que hay efectivamente una cierta incertidumbre, pero según las noticias que tenemos también de la Comisión Europea, aparentemente ha exigido a los Estados miembros que antes de final de año ya sí. den unas fechas claves sobre esa aplicación, con lo cual esperamos que esa incertidumbre pueda finalizar antes de que finalice este año por este lado. Y te quería también consultar ¿cómo crees que pueden evolucionar los estándares sobre sostenibilidad corporativa, digamos, los SRS, que son realmente los estándares que ya sí que se han trabajado, que están estructurados y que están hoy día ya aplicando a las empresas para poder cumplir con la normativa? ¿Crees que ahora mismo ya tenemos una estructura básica de esos estándares? ¿Cómo crees que van a evolucionar? ¿Hay de algún modo una aplicación también sectorial prevista? Tenemos también temas vinculados a las pymes, que es importante, cómo las pymes a medio plazo van a tener también que dar respuesta a esta aplicación. ¿Tienes alguna también visión general sobre estos temas? Sí, por supuesto, en general se puede decir que sí tenemos una estructura básica, y si la gente o las empresas, los políticos, quien sea, piensa que es enorme, es demasiado complejo, etcétera, etcétera, yo normalmente estoy hablando refiriendo a la estructura básica de los reportes financieros. También es complejo, requiere varios años de educación para ser capaz o listo a trabajar para empresas con este tema, para preparar los reportes financieros. Y pues en el área de sostenibilidad hace mucho sentido también que no es un chiste, ¿no? Tiene que ser complejo de alguna forma porque son muchos temas. Um,
hay muchos niveles, tienen los temas generales de sostenibilidad y esos ya existen a nivel de los estándares. Y después, para hacerlo de hecho más fácil, es importante de ayudar a las empresas en ciertos sectores, en el sector petróleo, por ejemplo, con estándares más específicos, porque así podemos decir a las empresas, miran, ya hemos, EFRAG, la Unión Europea, ya ha hecho la análisis de doble materialidad para ustedes con los estándares sectoriales. Aún las empresas tienen que verificar, checar, tal vez hay diferencias, pero lo que escucho yo es que hay muchos problemas con la análisis de doble materialidad a nivel de las empresas. Y los estándares sectoriales realmente deberían ayudar a ser como una guía muy útil. Perfecto. Bueno, pues es seguramente una petición que muchas empresas tienen, el que se haya también, el que se avance en esa evolución de estándares sectoriales, porque facilitará. Hoy día seguramente se está haciendo con otros procesos, pero coincido también en la necesidad de aplicar ese rigor. También decir a todos los participantes que EFRAC ha publicado unas guías que son muy útiles, ¿no? Unas guías muy útiles sobre la evaluación de materialidad, sobre también el análisis en cadena de valor, sobre también todos los data points o todos los puntos de entrada de datos de los SRS y que también pretenden facilitar esa información. Lourdes, vamos contigo, vamos contigo y vamos primero en tu experiencia práctica, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el enfoque de consultoría en servicios de asesoramiento desde la introducción de la CSRD? ¿Cómo estabais abordando antes ese trabajo de algún modo diseño o reflexión estratégica con las compañías y cómo la CSRD ha podido modificar o evolucionar ese proceso de apoyo? Bueno, gracias, Pablo, y buenos días a todos. En relación al tema metodología, por ejemplo, nosotros desde R4S, la realidad es que nos encontramos con un gran desafío a la hora de encontrarnos con esta nueva normativa, porque hasta ese momento nosotros hacíamos todo, cuando nos llegaba un nuevo cliente y empezábamos a trabajar con ellos en la integración de la sostenibilidad, nos enfocábamos, por ejemplo, en estándares internacionales, como podría ser el B Corp, y con esta nueva normativa nos encontramos en que también teníamos que empezar a incorporar la perspectiva desde el aspecto legal, ¿no? Desde estas normas, porque ya estaban estableciendo unos mínimos bastante más elevados. Entonces, a partir de ahí, lo que empezamos a hacer es, cuando hacemos un diagnóstico de sostenibilidad para empezar a trabajar en la estrategia de sostenibilidad con una empresa, no nos quedamos únicamente con B Corp o con las tendencias de mercado, sino que ahora también incluimos la perspectiva del mapeo normativo, es decir, vale, tenemos esta nueva empresa, ¿cuáles son todas las normativas de la Unión Europea que hoy le están aplicando? Porque hoy estamos hablando de CSRD, pero la realidad es que hay muchas otras normativas que están sobre la mesa, como es la de debida diligencia o todo lo que es taxonomía, etcétera. Entonces, con eso nosotros vimos reforzado ahora, como evolucionado nuestro servicio, en el sentido de que también sumamos esta perspectiva. Y esto, desde mi visión, es muy importante, porque nos podemos quedar, y qué es lo que en general todos hoy en día están hablando, de la CSRD como una normativa de reporting. De hecho, cuando recién hicimos la pregunta al inicio, todo el mundo puso más foco en eso. Pero si vamos un poco más profundo, para poder reportar primero hay que hacer. Entonces, si nosotros vemos que detrás de esta norma lo que hay es un impulso y una tracción también desde la Unión Europea para que las empresas empiecen a comprometer más con la sostenibilidad, pero desde un lugar verdadero y real, con acciones concretas, que se midan, que se fijen objetivos, que es todo lo que básicamente te pide a través del reporte, es donde podemos ver esto, ¿no? Como ir más allá y esta ventaja competitiva también quizás que puede dar este tipo de normativa. Entonces, de esa manera es como nosotros lo incluimos ahora en nuestra metodología, dándole más una visión y un peso estratégico más que meramente de reporte. Fantásticos, muchísimas gracias y coincido en que seguramente es un reto que se deben encontrar también las propias empresas internamente, ¿eh? O sea, esto es un reto que las propias empresas se deben encontrar como desde el área donde recae esa responsabilidad, esto no se vea únicamente como un tema de cumplimiento, sino que realmente sean capaces de traccionar
este proyecto para generar un proceso de transformación, de gestión, de cómo se gestiona la compañía, porque al final la CSRD es una directiva de reporting disfrazada de directiva de cambio de modelo de gestión, porque lo que quiere la Unión Europea detrás es favorecer ese cambio de modelo empresarial, ¿no? Así que ese es un tema interesante. Y vamos a pasar ya a la parte más práctica, ¿vale? A la parte más de aplicación de los pasos clave y las recomendaciones desde la perspectiva un poco de la recomendación práctica. Aquellas cosas que podríais decir que se deben hacer y aquellas que no se deben hacer. Y vamos a empezar por un tema que casi es casi es por donde se empieza, más allá del mapeo normativo que ahora comentabas, es la identificación de temas materiales, ¿no? Es un tema que seguramente muchas empresas dicen, ¿por dónde empiezo? Hay que identificar esos temas materiales, ¿no? Y podéis compartir un poco cómo ha cambiado ese proceso de identificación de los temas materiales con la introducción también de la doble materialidad que antes Philippe ya mencionaba. Vale, para darte respuesta a esto, voy como un poco para atrás, ¿no? Cuando hasta ahora las empresas hacían análisis de materialidad simple, en donde podían tener de referencia el GRI o otros estándares, otros marcos normativos. Ahora tenemos, en esta evolución que se hace y en este pasar de esa simple materialidad a la doble materialidad, la propia norma, o sea, el propio acto delegado en donde se aprueban los estándares de reporting y la guía que realizó EFRAG sobre doble materialidad, te establece unos temas mínimos obligatorios transversales que la empresa no podría ya dejar de evaluar. Es decir, antes era de manera voluntaria, una empresa podía hacer un análisis de materialidad con 10 temas y otra tener una con 20 temas, que iba a ser mucho más profundo ese, ¿no? Ahora eso ya cambia, es como que se estandariza un poco más porque tenés que tomar de referencia los estándares, los ISRS. Entonces, dentro del marco del estándar de información general, hay un apartado específico que te lista temas de sostenibilidad. Esos temas de sostenibilidad están muy vinculados a cada una de las temáticas que después se desglosa en cada uno de los estándares. Entonces, hoy la empresa tiene que basarse en eso. Ya no puede decidir hacer una doble materialidad de 10 temas. ¿Por qué? Porque después se va a encontrar con la dificultad de que no lo va a poder cruzar el resultado con todo el contenido de los estándares para poder determinar qué es material y qué no es material. Entonces, en nuestra práctica, desde R4S, cuando empezamos a diseñar la metodología de la doble materialidad y ahora que la volvimos a revisar cuando tuvimos las guías finales de FRAG, lo que hicimos es basarnos primero en el estándar, en ver, vale, cuáles son todos los temas que el estándar fija. Claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, el estándar te habla, cuando te mencionan los temas de sostenibilidad principales, uno de ellos es, dentro del estándar de contaminación, tenés contaminación al agua, contaminación al aire, contaminación al suelo. Entonces, eso quizás de cara a un tema en la empresa puede quedar como muy, muy simple, ¿no? Entonces nosotros lo hemos adaptado a decir, por ejemplo, gestión adecuada de la contaminación al agua. Se pueden hacer esos matices que sirvan más también a nivel después de relato y demás en la compañía, pero es clave que la empresa se base en esto, o sea, que ahora hay unos mínimos que hay que cumplir que de mínimos no tienen nada en realidad porque abarca mucho, ¿no? Pero es muy importante esto, ya no se puede salir de estos temas de sostenibilidad que están establecidos en estos estándares. Estupendo. Estamos compartiendo también estos estándares para que también sean, digamos, todas las personas un poco conscientes de esos temas que ya están considerados en los SRS. Y una pregunta, ¿qué criterios utilizáis para determinar un poco la gravedad y probabilidad también de los impactos, ¿no?, asociados al análisis de estos temas? Porque como bien has explicado, hay que analizar y luego para cada uno de estos temas tendremos que analizar pues, los impactos, riesgos y oportunidades y cómo estáis haciendo ese proceso. Claro. Acá, antes de entrar a lo que sería como el proceso propiamente dicho, creo que un matiz importante hacer y que es algo que al principio cuesta como de entenderlo porque estamos tan acostumbrados a hablar siempre de temas, ¿no? De temas materiales, temas no materiales, y si bien eso se va a seguir de esa manera y a nivel estratégico sirve mucho, la realidad es que para el reporting lo importante son los impactos, riesgos y oportunidades. Es decir, es necesario que
cuando estemos empezando un análisis de doble materialidad, tengamos definidos los temas que vamos a analizar, pero a todos esos temas hay que asociarles impactos positivos, negativos, riesgos y oportunidades. Y el resultado y la valoración de esos impactos, riesgos y oportunidades es lo que nos permite después terminar en la visión global y definir si un tema es material o no. Entonces, para eso, ya el mismo acto delegado que aprueba los estándares y la guía de FRAC de doble materialidad sienta unas bases para definir estos criterios de valoración, ¿no? Cómo valorar los impactos y cómo valorar los riesgos y las oportunidades. Es decir, los impactos va desde una perspectiva ESG y los riesgos y oportunidades es perspectiva financiera. Entonces, dentro de lo que es impactos ESG, tenemos que analizar tres variables. La escala del impacto, es decir, quién está experimentando ese impacto, si es marginal, si es profundo, cuánto dura en el tiempo, el alcance, es decir, a cuántos agentes de interés afecta. Un poco esto viene relacionado con, es muy importante tener bien identificados nuestros agentes de interés y saber a lo largo de nuestra cadena de valor dónde va a afectar ese impacto que estamos identificando, porque eso también nos determina como la complejidad, ¿no? Y después está la parte de, en los impactos negativos se analiza la remediabilidad también, es decir, ese impacto lo puedo revertir en el corto plazo, en el largo plazo, y después la probabilidad, si es poco probable a si es probable está ocurriéndome. Y por ejemplo, les pongo como un ejemplo concreto en un caso que nosotros estuvimos trabajando con la empresa, ¿no? Sobre el tema de diversidad. Identificamos que un impacto positivo podía ser la contratación de personas con diversidad funcional, ¿no? Entonces, esa empresa tenía un 8,5% de su plantilla con personas de diversidad funcional. El baseline en España es un 2%. Entonces, podíamos ver que en ese caso ese impacto que es positivo, estaba siendo muy alto, porque veíamos que el alcance le podíamos dar nosotros puntuamos y valoramos del 1 al 4, ¿no? Cuando haces toda esta valoración de escala, de remediabilidad, de alcance, le ponemos del 1 al 4 para ahí poder sacar un valor, que a ese valor después te lo multiplicas por lo que es la probabilidad y te da el resultado final que te permite definir si el tema es material o no es material. En este caso, ese era un tema material, o sea, era un impacto material para la compañía. Esto es, ahora lo estoy dando como una pincelada muy alto nivel, esto se desgrana en una metodología que cada empresa tiene que definirse, porque esto, si bien tenemos estas bases, de estos niveles, o sea, estos criterios mínimos variables, la empresa después puede adaptarlo a su contexto y a su realidad. Eso es que acá también Philip quizás puede complementarme, es como la guía de FRAC de doble materialidad, si bien te sienta una metodología, deja abierto espacio a que la empresa, de acuerdo a su contexto y a su realidad, pueda hacer ciertas adaptaciones a esa metodología. Y en relación y ya cierro, en relación a lo que es análisis de impacto, análisis financiero, en ese caso no tenés las variables de alcance del impacto de la escala, la remediabilidad, sino que lo que tenés es analizar qué activos de la empresa me está afectando, porque esa perspectiva es de cómo afecta la actividad a la propia empresa y no a lo externo. Pues muy claro, Lourdes, este primer paso que hemos visto que es clave sobre la identificación de los temas materiales vinculados a los que ya están descritos y definidos para que realmente luego podamos empatar esa información con la que vamos a necesitar reportar, y luego este proceso, ¿no?, de evaluación basado en esos criterios de esos impactos, riesgos y oportunidades. Pero para dar un poquito un mapa así y una visión también, al final lo que va a tener la compañía es un conjunto de, digamos, temas materiales, y va a poder identificar aquellos sobre los cuales quiere tener un foco estratégico porque son más relevantes para ella, y desde ahí va a tener la oportunidad de identificar esas oportunidades o va a tener que hacer una gestión de riesgos de los mismos, ¿no? Philip, ¿quieres como añadir algún punto a este tema que seguramente es un tema, bueno, pues que ha dado mucho que hablar dentro de FRAC, ¿no? Sí,
Flexibilidad puede ser bueno, pero no tiene que ser bueno. En mi opinión, fue una muy mala decisión, por ejemplo, de decir el E1, cambio climático, no es mandatorio. Y eso nada más hace que complica, um, causa más trabajo para las empresas, para que ahora tienen que verificar, coleccionar o buscar evidencia que es realmente material. De mi punto de vista, las empresas pueden decidir que hay unas cosas, unos temas que no tienen que verificar porque son importantes de todas formas. Por ejemplo, E1, cambio climático, y también S1, los empleadores, porque cualquier empresa que tiene que publicar los reportes tiene que tiene una cierta, más que 250 empleadores, ¿no? No es tan pequeño, pero al final, por ejemplo, hay Banco Santander que hizo su análisis de materialidad, doble materialidad, y encontró que S1, On Workforce, los empleadores, no es material de alguna forma con 200.000 empleadores. Pues creo que al final se puede hacer la vida más fácil, sea un poco menos flexibilidad, y dijiste que EFRAG los hice la vida un poco más flexible, sí, puede ayudar, pero también les da más responsabilidad. Por ejemplo, el ISSP, los estándares internacionales, más enfocado en el cambio climático, realmente, al menos el estándar sobre el cambio climático no tiene materialidad. Y eso escucho muchas veces que es la parte más difícil. Puedo añadir otra cosa sobre el contexto de sostenibilidad, especialmente de una perspectiva de medio ambiente. Realmente depende, por ejemplo, si tienen 5 sitios o 3 sitios, un sitio en Suecia, un sitio en España, y un sitio en, no sé, Inglaterra. Y en cada sitio tienen la misma cantidad de agua que necesitan para sus procesos. Tal vez es nada más importante en España, en donde deberían medir cuánto la cantidad de agua que están o que necesitan por sus procesos, y no en Suecia, y no tampoco en Inglaterra, porque es nada más en España donde realmente falta el agua. Ah, pues podría explicar muchos más ejemplos, pero el contexto de sostenibilidad también, los temas sociales, salario mínimo, todo eso es muy relevante. Pues este tema que explicas, Filip, y bueno, ahí has de algún modo ofrecido una reflexión sobre esa flexibilidad, digamos, en relación a la posibilidad de que hubiera unas guías mucho más definidas y de obligado cumplimiento, ¿no? Pero nos sirve también para introducir el próximo punto, que es un tema muy relevante, que es la consulta a las partes interesadas, porque al final también las consultas a las partes interesadas puede determinar o puede influir también en función de cómo se haga esa necesidad o esa integración dentro del análisis de materialidad y de doble materialidad. En la guía de evaluación de materialidad de FRAC, ¿no? Detalláis ese rol e implicación de las partes interesadas en este proceso de identificación de temas materiales, Filip. ¿Cuáles son esas principales recomendaciones? Pues al final, de nuevo, EFRAG decidió de no ser demasiado específico, y eso fue el resultado de una discusión entre ah, diferentes partes interesadas que son parte del proceso. Que dice EFRAG es que tienen que involucrar a los partes interesados, básicamente del empiezo hasta el fin, pero no de la misma manera. Y desafortunadamente no explica muy específico cómo. Que pudimos negociar dentro de la guía es algo muy importante, y es que no importa cuándo interactúan con partes interesadas, pero es que siempre
la interacción debería ser sobre temas relevantes para la empresa y también sobre temas en que los partes interesados con cuales interactúan tienen conocimiento. Lo que pasó antes, o todavía, he visto una encuesta de Samsung, por ejemplo, una empresa muy grande de Corea del Sur, que nada más envían una encuesta con muchos temas a sus partes interesados y les dicen a todo el mundo lo mismo: por favor, ayúdanos a priorizar los temas de sostenibilidad para nosotros. Y eso realmente no ayuda, ni ayuda a que la empresa realmente aprende qué son los puntos, impactos, riesgos, oportunidades principales. Pues no tiene ningún valor para la empresa al final, y tampoco ayuda a la empresa, de hecho, a identificar los impactos, etcétera, que son prioridad. Y por eso, así la empresa no cumple con la ley, que eso es la base principal de la ley, la expectativa que la empresa publica los impactos, riesgos y oportunidades los más importantes. Y así no llega a este punto si nada más se enfoca en una encuesta muy sencilla a 200 personas que, no sé, también preguntan qué es la importancia de biodiversidad, y de los 200 todos tienen que hacer clic en, ok, ¿qué es la importancia? Pero nada más 5 ni saben, nada más saben el término biodiversidad. Pues así no llega a nada. Queda claro ahí, Filip, una cosa que recomiendas no hacer. Estás recomendando una recomendación de no hacer. Lourdes, vamos por una recomendación de sí. De qué hacer, o de qué habéis hecho con alguna empresa, o qué ha hecho alguna empresa como una buena práctica en relación a la integración de la consulta a las partes interesadas para obtener una información valiosa de cara a esa integración o identificación de esos temas materiales, ¿no? Sí, comparto 100% lo que dice Philip. De hecho, es algo que nos pasó, o sea, en las materialidades simples pasaba eso, te quedabas tan corto con una simple encuesta que un valor añadido de la doble materialidad también es esta posibilidad de abordarlo de otra manera. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de focus groups temáticos, o sea, seleccionar agentes de interés claves, por ejemplo, clientes, proveedores, y hacer focus group de trabajo de temáticas que los afecten. Entonces ahí también tenés la posibilidad de conocer mucho más el contexto, porque cuando puntúan en una encuesta del 1 al 7, primero que a veces todo queda muy prioritario o todo queda muy poco prioritario, o están respondiendo personas que no conocen del tema. En cambio, cuando haces este tipo de focus groups, garantizás que las personas que estén siendo realmente afectadas y puedan aportar también. Otra cosa que hemos hecho son entrevistas a seleccionar agentes afectados y hacer entrevistas sin que esté la empresa. Entonces, nosotros como consultores entrevistándolos, y eso da mucha información porque es un momento en donde se le aclara a la persona como que se exprese con total libertad de que esto es algo que queda en un marco de análisis y demás, y ahí te permite descubrir muchos impactos o posibles riesgos que la empresa ni siquiera tenía identificado. Y después también es clave para la perspectiva financiera, que ahora hay que analizar y que es un gran desafío, y al estar tan vinculado a lo que es negocio, a los activos y demás, es clave involucrar a el CEO, el CFO, hacer también talleres temáticos, o sea, no sé, que la directora o personas vinculadas a todo lo que es las personas trabajadoras, hacer un focus group en relación a lo social, hacer otro para la parte de medio ambiente y operaciones. Eso también te sirve poder valorarlo mucho más aterrizado, y que la consulta sirva para dar información más contextual también, y no solo una valoración de una puntuación. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. La encuesta no es que la descartamos, la seguimos manteniendo, se hace, pero hemos sumado estas otras variables de contacto, y que también generan más engagement con esos stakeholders.
Nada más quiero ponerme en acuerdo con Lourdes y la encuesta se puede utilizar, ¿no? Pero hay ciertos ajustes que se puede hacer para que no todos tienen que hacer clic en el mismo y nada más escoger de su perspectiva de que ellos tienen conocimiento y también lo que dicen los ISRs, los estándares y también la guía es que sí, es importante especialmente de interactuar con las partes interesadas, afectados. Por ejemplo, si hay abuso sexual, por ejemplo, en la cadena de valor, en una empresa que vende ropa o produce ropa en Vietnam, sí, eso es importante y hay formas de interactuar con estas, de buscar más información para saber qué hacer. Y última cosa, último punto, es que hay se llama shortcut en inglés, para, em, Atajo, eh, un atajo. eh, para saber qué hacer o saber qué priorizar del punto de vista ambiental. Y se llama Silent Stakeholders, partes interesados, silencios. Es un término nuevo, pero lo pusimos porque si una empresa quiere interactuar, por ejemplo, con una organización ambiental como el WWF, ellos van a recibir 100.000 encuestas de empresas que tienen la misma idea. Pues no es posible, porque tampoco las empresas normalmente pagan a las organizaciones ambientales por eso. Am, pues la idea de este concepto nuevo, Silent Stakeholders, es que la naturaleza puede hablar por sí mismo a través de datos. Y pues nada más, en teoría, pueden buscar datos sobre el estado de un ecosistema, de un lago, donde sacan agua, etcétera, etcétera, para saber si es relevante o no. Interesante este punto, Felipe, porque hoy día también tenemos muchísima información a través de datos, sensores y otros sistemas que nos permiten conocer pues, el estado de esos ecosistemas, de diferentes, digamos, zonas naturales, de cuál es el estado de la biodiversidad, con lo cual esa información afortunadamente hoy es mucho más accesible, por lo tanto interesante que se haya integrado también esta perspectiva. Para seguir avanzando y para también dar respuesta a uno de los temas que se consideraba un mayor desafío cuando hemos hecho la encuesta inicial, que era precisamente la gestión de la información, la recopilación de esa información, la gestión del propio proceso, ¿no? La gobernanza de ese proceso. Vamos a entrar ya en este casi penúltimo tema y aprovecho también para hacer un pequeño paréntesis y decir que vamos a dejar 10 minutos para preguntas, con lo cual cualquiera que tenga una pregunta puede ir pensándola e incluso compartiéndola en el chat, que luego se la podemos de algún modo transmitir a Lourdes y Filip. Pero ya para encarar este último tramo, Lourdes, es un tema que seguramente os encontráis cada vez que empezáis a trabajar con una empresa, que es la gobernanza del proyecto, ¿no? Y la organización de ese proceso. Hay que recoger información, esa información procede de diferentes áreas, diferentes departamentos, eso seguro que supone una complejidad, a veces esa información ni siquiera se está generando, con lo cual hay que generarla de nuevo. Un poco ahí de nuevo, ¿qué recomendaciones, qué prácticas estáis aplicando para favorecer ese proceso de algún modo de gestión y gobernanza del proyecto? Vale, acá lo primero que nosotros estamos como, el principal mensaje que le estamos dando a las empresas es que esto ya no puede ser algo que lo lidere únicamente y que lo lleve a cabo el equipo de sostenibilidad. Es decir, por más que se hable, porque muchas veces pasa, la memoria de sostenibilidad es únicamente del área de sostenibilidad, del responsable de sostenibilidad. Bueno, esto ya no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque al profundizar tanto en temas de gestión y de que abarcan distintas temáticas y distintas áreas, es necesario que haya una sinergia, que haya un trabajo conjunto de mínimo 6 áreas. Es decir, está toda la parte de lo que es personas trabajadoras, la parte de supply chain, la parte de medio ambiente y operaciones dentro de la empresa, finanzas que hasta ahora quizás no tenía relevancia y no la asociaban nunca a la parte de sostenibilidad, ahora cobra mucha importancia porque muchos de los indicadores que se piden están vinculados a
temas de OPEX, de CAPEX, es decir, cambio climático. Bueno, tenés que vincular todas las prácticas que estás haciendo en relación a qué activos, o sea, qué gastos operativos estás teniendo, qué gastos de capital estás teniendo para avanzar en todos los temas de sostenibilidad que identificás como materiales. Esa información, la verdad es que la da finanzas, entonces es muy necesario su trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, lo que nosotros proponemos en estos proyectos es, por un lado, que la empresa defina un equipo núcleo que en general es sostenibilidad, quienes van a estar traccionando e impulsando que todo avance, pero después tiene que haber un equipo transversal con personas responsables de cada una de estas áreas que asuman el compromiso de decir, ya, o sea, es necesaria su participación activa, su gestión, el indicador se tiene que calcular durante el año para poder llegar al momento del reporte y tenerlo. Entonces, es clave que cada área sepa, es como lo que nosotros estamos haciendo es que cada indicador tenga un owner. Es decir, entonces, la responsabilidad de sostenibilidad va a ser coordinar, dar soporte, pero el owner del KPI o del indicador cualitativo es el que va a tener que estar trabajándolo durante todo el año. Y además, algo que es muy importante, esto, y a nivel de gobernanza, hay que dar un mensaje claro a la compañía que también la dirección y el consejo de administración se tienen que empezar a involucrar en estos temas. No se va, no en el cálculo, pero sí en el reporte. O sea, tiene que haber líneas de reporte definidas porque los propios estándares te lo dicen. ¿Hasta dónde se involucra el consejo de administración o el comité ejecutivo? En temas ambientales, del cambio climático, te preguntan específicamente si el Consejo de Administración tiene incentivos vinculados al clima. Entonces, eso también genera un cambio de gobernanza, que es ahí donde, me repito lo que decía antes, para mí la CSRD no es reporting, es mucho más que eso. Porque para cumplir esto y poder decir, sí, mi consejo de administración tiene incentivos, primero tiene que haber habido un cambio estratégico en donde el consejo de administración empiece a tener en su agenda, también en su orden del día, cada X cantidad de reuniones, estos temas. Entonces, ahí un poco también la gobernanza es de abajo y también es de arriba, que tiene, es transversal, tiene que cambiar. Estupendo. Y una pregunta, ¿estáis también identificando alguna necesidad en relación a la integración de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión y análisis de todos estos datos? Porque al final, lo decíamos al principio, ¿no? Te estás recogiendo mucha información, estás diciendo ahora esto no solamente es para reporting, esto tiene que ir también de alguna forma transversal al propio comité directivo y consejo de administración, con lo cual hay que esa información de algún modo tiene que también vincularse a las áreas de negocio, a la actividad de la compañía. Entonces, para poder realmente hacer un análisis comparativo pues, temporal, de algún modo cómo han evolucionado esos indicadores a lo largo de diferentes años, ¿no? Imagino que cada vez se necesitan unas herramientas pues, más digitales que faciliten ese trabajo y esa comparabilidad, ¿no? Y ese análisis. ¿Estáis como también qué observáis ahí? Sí, desde mi perspectiva y por todos los clientes que yo acompaño hasta ahora, es el mayor desafío la digitalización, porque hasta ahora todas las empresas lo hacen a través de Excel. Ya eso no puede seguir porque, uno, hay gran margen de error, después de tiempo y de envergadura, de cantidad. O sea, ahora hay una cantidad de indicadores que un Excel es imposible. O sea, hacer ya, de hecho, nosotros ahora estamos haciendo gap análisis y lo hacemos a través de un Excel y ya ves la dimensión que eso tiene. Entonces, todas las empresas van a tener que ir más tarde, más temprano, a la digitalización de esto, a utilizar herramientas tecnológicas que permitan tener este análisis y poder hacer la comparativa y que se allane esa parte del tratamiento del dato. Philip, ¿quieres añadir algo? Pues sí, estoy de acuerdo completamente. He trabajado hace 8 años ya en reportes de GI y he visto errores bastante graves en tablas de Excel. Nada más fue un coma, 1, 2, 3 digits en otro lugar. De todas formas, yo estoy completamente de acuerdo de usar herramientas digitales también por el análisis de materialidad.
pueden acceder, por ejemplo, sitios como yo me enfoco en naturaleza, biodiversidad, ecosistemas, por eso sé más de estos temas, pero Encore Nature es gratuito, es disponible en línea. El filtro de biodiversidad y de agua del WWF también es gratuito y disponible en el Internet. Hay muchas herramientas para muchos temas diferentes, ahora un poco no bien integrado, que ya pueden usar, pero de todas formas ya pueden usar para ir más profundo. Es un poco otra perspectiva que los procesos internos, pero para cualquier proceso ya pueden usar instrumentos más digital que les facilitan la vida. Estupendo, pues vamos ya a ir cerrando y vamos ya a ir al punto final ya de reflexión, pero tenemos quizá una pregunta que nos vincula muy bien con lo que era ese cierre, ¿no? El cierre que queríamos era básicamente reflexionar cómo si la CSRD, volviendo un poco a la temática, ¿no? Y al título de este talk session era cumplimiento o competitividad, ¿no? Y ahí queríamos ver si estáis observando un poco que las empresas no están realizando pues un ejercicio más instrumental o realmente pues hay una reflexión estratégica. Y la pregunta incluso que teníamos en el chat y que puede servir, ¿no? para este propio cierre, decía concretamente si según esta experiencia y que ahora comentabas tú, Lourdes, ¿no? que había este reporting a consejos de administración, pues los consejos de administración están preparados para el cambio de modelo de negocio, porque al final estás de algún modo pues información que se está generando y estos riesgos, oportunidades o incluso impactos positivos y negativos pueden derivarse en decisiones estratégicas de cambio de modelo de negocio. ¿Están preparados los consejos? ¿Están las empresas realmente abordando ya esa reflexión? Cumplimiento, competitividad, ¿dónde estamos? Vale. Desde mi opinión, en este momento estamos o sea, las empresas están muy abrumadas. Es decir, hay mucha información, muchas cosas nuevas, entonces están teniendo como que priorizar y enfocarse y lo están haciendo desde una perspectiva ahora más de cumplimiento. Es decir, ¿qué es lo mínimo que tengo que cumplir? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué sanciones voy a tener? Están más preocupados porque y viene muy vinculado con lo que Philip decía al principio, la incertidumbre que hay, todavía no hay una transposición a nivel español, entonces es como, tengo que hacer todo esto, pero todavía no es, no es obligatorio. Entonces, hoy en día están más reactivas y tengo que cumplir. Pero yo soy optimista y creo que esto es porque es la primera fase y porque es fase de maduración, ¿no? Estamos en el momento de transición donde es incómodo, donde no sabemos cómo movernos y nos sentimos presionados. Cuando eso empiece a sentarse, cuando eso empiece ya todo esto entra en la compañía y empiece a tocar el negocio realmente, va a empezar a verse la parte estratégica, la parte de ventaja competitiva que todo esto tiene. Y me vinculo con la pregunta que nos estaban haciendo en el chat de si los consejos de administración están preparados. Desde mi perspectiva, no. Los consejos de administración van a necesitar mucho apoyo, mucha sensibilización también sobre estos temas, y yo creo que ahí también hay un rol muy clave de nosotros como consultores, de poder acompañar en esa transición también, dándole el apoyo, la formación. O sea, yo creo que haya una formación a un consejo de administración sobre los temas claves de sostenibilidad y cómo empezar a aterrizarlo esto y cómo esto se puede vincular al negocio cuando tenés el resultado ya de la doble materialidad, sería muy importante, porque es la forma de que esto también empiece a estar en su agenda y lo empiecen a ver como un tema importante y que no solamente estén preocupados las áreas funcionales que están trabajando en el indicador o teniendo lo que conseguir, sino que de esa manera es como se va a tocar el negocio, a transformar el negocio, que es lo que en realidad es la finalidad de esto, más allá del reporte. Estupendo, Lourdes. La verdad es que el título del talk session lo vamos a cambiar. No es cumplimiento o competitividad, sino es cumplimiento y competitividad. Es decir, es una evolución. Ahora estamos en esa primera fase,
y, tal y como describes, ojalá en esa segunda fase ya nos vayamos hacia esa parte de competitividad. Philippe, ¿tú quieres añadir algo a este respecto? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que hay una diferencia entre los impactos y los riesgos y oportunidades. Y eso es porque el concepto de doble materialidad es tan importante. Porque si la empresa identifica riesgos y oportunidades, eso es mucho más fácil a convertir en una estrategia porque hay un impacto financiero a la empresa. Tal vez, por ejemplo, si la empresa procura madera o soya del Amazonas que está contribuyendo a deforestación y hay leyes en lugar que van a acabar de dar a la empresa muchas multas, pues sí, es un riesgo también. Y el liderazgo de la empresa, la gerencia va a decir, ah, sí, tenemos que actuar, tenemos que evitar las multas. Pero si no hay leyes en lugar y pueden contribuir a la deforestación en el Amazonas sin el riesgo de tener multas y tal vez ni la empresa es muy conocida, pues sin riesgos de reputación tampoco, pues al final es mucho más difícil a convencer la gerencia de decir, miran, tenemos impactos, pero de hecho financieramente no importan, pero de todas formas queremos cambiar algo. ¿Y qué les van a decir? Y eso es muy importante, por eso hay leyes en lugar como la regulación contra la deforestación, etcétera, que se enfocan mucho más en impactos. Pero sí, yo quería dividir entre impactos y riesgos. No, me parece fundamental, Philippe, esa visión. Coincido plenamente que, de algún modo, hoy estamos todavía en una mentalidad muy orientada a mitigación de riesgos y que desde esa perspectiva, esa mentalidad valora muchísimo lo que va a ser la cuantificación financiera de esos riesgos y tenemos que superarla también o tenemos que complementarla con una mentalidad de creación de valor a largo plazo para la compañía con modelos de negocios. Hasta finalizar, dar las gracias a todos los que habéis participado en esta sesión, a todas las personas que habéis estado atentas y, por supuesto, también dar las gracias a Lourdes Arias, gracias por todas tus contribuciones, y a Philippe por esa visión también crítica, reflexiva y también experta que viene también desde tu posición en EFRAC. Muchísimas gracias a todo el mundo y hasta la próxima.